Sí, gracias. Bien, hola amigos de conocimiento, soy FPI, falso profeta de la ignorancia. Estoy grabando mi ascensión a la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol. Les voy a explicar un poco en qué consiste esta pirámide. Bueno, es un basamento piramidal, sería el nombre correcto, de alrededor de 215 por 221 metros por 221 metros cuadrados. Tiene una altura de 65 a 70 metros, más o menos, la altura exacta. Se estima un peso de 3.500.000 toneladas de piedra. Está hecho a base de tensontle, talud y tablero. Bueno, el sistema de construcción se llama talud y tablero y está construido por 5 etapas. Tiene alrededor de 5 o 6 niveles. Ahorita vamos a contarlos. Estoy subiendo a la entrada. Como ya voy a empezar a trabajar en la laboral, siento que más años, quiero buscar un que me haga seguir involucrada. Bien, les explicaré un poco la historia de esta pirámide, que es la más grande de este centro ceremonial. Fue la primera construcción monolítica de gran tamaño realizada en Mesoamérica y obviamente en este centro ceremonial, que realmente es una ciudad. Se empezó a construir desde el 500 a.C. y por lo que se han visto en las nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos, se construyó encima de una cueva natural, la cual se ha descubierto que hay un sistema subterráneo que hasta ahorita al menos yo no sé para qué funcionaba, y eso pues es trabajo de los arqueólogos. La pirámide del Sol es una de las más grandes del mundo, solo superada por una reciente pirámide encontrada en Chiapas, la pirámide de Keops de Egipto, la pirámide Templo de Cholula, que tiene encima, por cierto, una iglesia, que de hecho es la construcción humana más grande jamás hecha. La más alta es el Burj Khalifa, pero la más grande en cuanto a cantidad de peso, de material. Y en cuanto a técnica, esa es la pirámide de Cholula. Ser cuidadosos porque yo calzo del 7,5 y estas escalinatas son más cortas, porque de hecho hay que tomar en cuenta algo. Los teotihuacanos no tenían tenían una estatura diferente a la de otros pueblos indígenas de aquí de América, incluyendo los muy posteriores mexicas o aztecas, que llegaban a medir hasta alrededor de 1,90 m de estatura. Por ende, pues obviamente las construcciones fueron adecuadas a sus dimensiones corporales. Los escalones en sí no eran hechos para que subieran muchísimas personas. De hecho, eran escalones para bajar. Se subía por una cámara interna que actualmente está destruida. Bueno, está destruida desde 780 después de Cristo. Y por esta escalera se defendía. Aunque no lo parezca, esto realmente sí es peligroso. Podría resbalar. Y en sí me espera una caída en bajada, unos 60 metros. Pero la caída no me mataría. Serían los escalones. Los que acabarían con mi existencia. Creo que este es el primer nivel. Sí, es el primer nivel. Aquí van 113. 113 aquí. Está avanzando entonces. ¿Ya te cansaste, papá? ¿Gorda? Como les estaba explicando, esta pirámide estaba dedicada originalmente a Tlaloc, el dios del agua.
Este dios fue adoptado por los aztecas junto con la mayoría de los dioses mesoamericanos que fueron influidos gracias a esta cultura. Si toman agua menos van a subir. No se conoce con exactitud cuál era el nombre que los habitantes de aquí le daban a la ciudad, ni cómo llamaban al dios Tlaloc. Sí, la mitad yo creo. Ni mucho menos, sabemos ni siquiera cómo ellos se llamaban a sí mismos. La ciudad de Teotihuacán se llama así por que los aztecas la bautizaron de esa forma cuando llegaron aquí alrededor del 1247 después de Cristo, ya que se sorprendieron, como ustedes ven, de esta arquitectura que para la época, en todo el mundo, no nada más aquí en México, para la época y para la posición geográfica en la que se encuentra es bastante avanzada. Por eso los aztecas cuando llegaron aquí creyeron que en algún momento de la historia del universo los dioses creadores se unieron en este templo, en estos templos, en esta ciudad, para dar origen al quinto sol, que sería Tonatiuh, una de las deidades principales de los aztecas. La leyenda, en resumidas cuentas, consiste en lo siguiente. A lo largo de la historia del universo, o más bien, existieron varias eras antes de la creación de la Tierra en la que vivimos, antes de que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca decidieran voltear de panza al monstruo Zipactli, que es un cocodrilo gigante que representa a la madre Tierra, y de ahí a formar el planeta Tierra. Y para poder regir la vida en la Tierra, cada dios primordial creó 4 soles. El primer sol fue destruido, si mal no recuerdo, por el fuego, y los habitantes de este sol se convirtieron en peces. El segundo sol sería destruido por la tierra y fue destruido al mismo tiempo que la tierra, y a la tierra al morir se convertirían sus habitantes en aves y en reptiles gigantes. El tercer planeta, bueno, por decirlo así, el tercer sol fue habitado por gigantes, y al ser destruido por el agua, por obra de la diosa Chalchicuhuitle, que es la esposa de Tlaloc, una mitad del mundo se convirtieron en peces y la otra mitad se convirtieron en monos. Y el cuarto mundo sería batido por el viento, por Ejecatl, el dios del viento, que es una encarnación de Quetzalcóatl mismo. Y los seres... Bueno, me quedé en que después de que Quetzalcóatl robara los huesos del templo de Mictlantecutli y los llevara a la tierra, precisamente los aztecas imaginaban que por medio de la cueva que fue encontrada en esta pirámide, él tomaría las semillas del maíz, de maíz blanco, maíz negro, maíz amarillo y maíz rojo. A partir de estas semillas les daría estos materiales a la diosa Coatlicue, la madre de los dioses guerreros, y obviamente madre de Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los aztecas. Esta los mezclaría con su sangre y formaría con ellos a los primeros seres humanos, los primeros habitantes de la Náhuatl, que era todo lo que era el México antiguo. Después del nacimiento de los hombres se dieron cuenta los dioses que necesitaban de un sol para poder alimentar este nuevo mundo. Y entonces se reunieron aquí un buen día, o más bien una buena noche. Cuando se reunieron, pactaron que para crear el nuevo sol tenía un dios que sacrificarse. Entonces se presentaron 2 candidatos. Un dios que era vanidoso, rico en lujos materiales, de buen porte y de buen físico y ver, y otro dios de nombre Nanahuatzin, que era el que representaba las pestes y las enfermedades. Un dios anciano, más bien era un dios que no era anciano, sino era un joven con envejecimiento prematuro, lleno de llagas en todo el cuerpo,
y de humilde porte, de humilde vestimenta. Estos dioses se les pusieron bastantes pruebas en las cuales incluían autosacrificios, para que al final ellos mismos, bajo las faldas de esta pirámide, construyeran una hoguera gigante, en la cual se inmolarían vivos, y de acuerdo a su espíritu, serían elegidos como el nuevo sol, el quinto sol, el sol viviente. Entonces el primer dios, el dios avaricioso, codicioso de bienes materiales, iba a aventarse, pero titubeó. Iba a quererse volver a aventar a su hoguera, titubeó otra vez. Y así fueron 3 veces y nunca se lanzó de la pirámide. El siguiente dios, como no tenía nada que perder, Nanahuatzin, decidió sacrificar su vida por la vida de la humanidad y la vida de la tierra. Se lanza en su hoguera y de él emerge el nuevo sol, que está por acá arriba. Este nuevo sol sería después nombrado Tonatiuh, pero antes tendrían que librarse una gran batalla que duraría 1000 días, ya que el dios injusto, el dios ¿cómo decirlo? El dios impuro se aventaría su propia hoguera y se convertiría en otro sol, un sol más opaco pero que igual emanaba la misma energía. Entonces Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los aztecas, y Ejecatl, la encarnación de Quetzalcóatl como dios del viento, se lanzarían en una batalla que duró 1000 días contra estos dioses. Más que nada contra el dios maligno, por decirlo de algún modo, el dios opuesto a Tonatiuh. Hasta que al final Ejecatl le lanzaría con el atlas de Huitzilopochtli, que básicamente era un arma multiusos, que era la Xucoatl, la serpiente de fuego. En ese momento se había convertido en un atlat, que es un lanzadardos. Arrojaría un conejo en el pecho del dios negativo y lo convertiría en la luna, y es por eso que la luna tiene los mares, que bueno, los que se le conoce actualmente, los astrónomos los llaman mares, que a lo lejos se ve como la forma de un conejo. Entonces, en honor a este sacrificio, Tonatiuh exigió sacrificio a los hombres, ya que si se sacrificó por la vida de la supervivencia del ser humano y de los seres vivos de la tierra, los hombres cada cierto tiempo tendrían que rendirle culto de algún modo, y para eso se implementaría el culto del sacrificio. Sacrificios humanos es un tema de hecho bastante controvertido, porque hay algunos que abogan que sí existieron y otros que no. Antes se daba por hecho, incluso se afirmaba que los mexicas, que formaban el poderoso imperio mexica, el que conquistaron los españoles en 1521, ejercían hasta 50,000 sacrificios en un año, lo cual de hecho es bastante exagerado, tomando en cuenta, aún siendo los aztecas buenos guerreros, y muy buenos guerreros por cierto, y muy hábiles con el uso de la obsidiana. Aún así sería exagerado, ni siquiera en nuestra época podríamos lograr semejante genocidio, por no decirlo de otra forma. Salvo que cuando tengas a la mano una bomba atómica o muchas ametralladoras, tal vez así. Pero aún así, el desembarco o asalto a Normandía, en el tiempo que duró no se reportaron más de 47,000 muertes. Es decir, 50,000 muertes en un año es de hecho bastante exagerado. Otros dicen que a lo mejor nunca practicaron sacrificios humanos, pero sí hay evidencia de cuchillos de sacrificio, de piedras de sacrificio. Los mismos chacmoles eran culturas que se usaban para los sacrificios, así que es algo bastante incierto. Bien, los teotihuacanos vivieron alrededor de 1200 años antes que los mexicas, así que no tienen ninguna relación ni siquiera genética, o posiblemente sí, ya que los mexicas aún no se sabe de dónde salieron. Las últimas investigaciones que hicieron unos arqueólogos por su cuenta, de hecho el documento de YouTube lo voy a enlazar después, dicen que los mexicas posiblemente sean una de las 5 tribus Hopi que emigraron hacia todos los confines de lo que es Norteamérica y llegaron aquí a Mesoamérica. Otros dicen que la legendaria Aztlán, que es del lugar donde vienen los mexicas, es la que es actualmente la ciudad de Mezcaltitlán, que se encuentra en Nayarit, en las costas de Nayarit para ser más exactos. Y yéndonos a esta teoría, hay que tomar un poco en cuenta la historia de los mismos teotihuacanos. Los teotihuacanos vienen existiendo aquí en México desde hace 37,000 años. Fueron de las primeras primeras tribus que llegaron en la última edad de hielo. Eran cazadores de mamuts y mastodonte y hábiles curtidores de piel y de hueso. Después, a la extinción de la megafauna en todo el mundo, los
Los teotihuacanos tuvieron que adaptarse al sistema de agricultura, siendo, junto con otros pueblos como el Tlatilco, Atlixo o Xico, parte de los descubridores del maíz y del chile, las plantas nativas de México que se siguen consumiendo en la actualidad, junto con el frijol y la calabaza. Recibirían influencia olmeca cuando los olmecas fundaron sus ciudades en Veracruz y Tabasco. Sin embargo, aún para ese tiempo, en el preclásico, estamos hablando de 2000 o 3000 antes de Cristo, ellos seguían siendo aldeas divididas por clanes. Esas aldeas rendían tributo a la primera civilización que logró establecerse en el centro de México, que era la civilización de Cuicuilco, que se encuentra actualmente en lo que es el Pedregal de San Ángel. Esta civilización, por lo que se estima, se cree, era bastante despiadada con los pueblos que tenían sojuzgados, sobre todo porque en ese momento ellos eran, digamos, la única civilización urbanizada y los demás pueblos eran pueblos rurales, o sea, tenían mayor tecnología en armamento y en control, y tenían una mejor jerarquía, así que por eso podían ejercer mayor influencia. Sin embargo, pasó que alrededor del 715 a.C., el volcán Xitle emitió su última erupción, un volcán que existe desde el periodo Jurásico en México. Al entrar en erupción el volcán Xitle, sepulta todo Cuicuilco y lo convierte en lo que ahora es el Pedregal de San Ángel, dejando solo la pirámide central limpia, por decirlo de alguna manera. Al verse destruida esta civilización, los pocos que lograron sobrevivir huyeron a varias partes, pero digamos que un porcentaje muy alto, entre ellos altas jerarcas, altos nobles y sacerdotes, llegarían a las tierras de lo que ahora es Teotihuacán y establecieron una unión de hermandad por, yo me imagino que bodas, entre los hijos de las cabezas de los clanes, para poder establecer esta unión de pueblos y, por decir, fundar una nueva civilización. En conjunto a esta civilización comenzaron a construir todos estos complejos que son lo que ahora son parte de la Casada de los Muertos. La Casada de los Muertos está que ven acá frente. Pero acá abajo de la pirámide hay otros complejos que se supone eran casas o eran palacios o sitios de reunión. Eran construcciones pequeñas y le rendían culto a la serpiente emplumada, que era Quetzalcóatl, donde se supone está el templo del mismo nombre, que está del lado de la parte de atrás de esta pirámide. Pero aún no se sabe por qué empezaron a construir encima de la cueva original esta pirámide a partir del año que les dije, alrededor del 500 al 200 a.C., y es cuando se establece la etapa 3 de la civilización teotihuacana. Y a partir de aquí, como civilización, tendrían hegemonía. Antes se cree que solamente en Mesoamérica, pero ahora se sabe que tuvo hegemonía en todo el continente americano, y llegando incluso su influencia hasta las Islas de Pascua, hasta lugares tan lejanos como la Patagonia Argentina o el mismo Alaska. Incluso se cree que muchos pueblos como los actuales Inuit, que son los mal llamados esquimales, que son los que viven en el Polo Norte, tengan influencia de esta civilización. Y yo te les voy a explicar por qué. La civilización teotihuacana, a partir del 200 a.C. hasta el 200 después de Cristo, entró en un periodo de esplendor que iría aumentando. ¿Por qué? Porque empezaron a tener muy buenas relaciones comerciales debido a que aquí se producía una gran cantidad de algodón, ixtle. Se estima que aquí también se producían grandes cantidades de chile al año, alrededor de 30 a 50 mil toneladas al año. Y lo que también sobresalía sería su comercio de su cerámica, su obsidiana y su manejo del tallado de piedra. Sin embargo, decidieron retornar, digamos, que a las costumbres líticas, a las costumbres prehistóricas de utilizar la piedra de obsidiana como arma, pero ya con su técnica mejorada de uso y forje de la obsidiana empezarían a elaborar armas bastante especializadas para su tiempo. Claro, si las comparamos con las armas de bronce y las armas de hierro de las civilizaciones que había en el viejo mundo, pues hablando en cuanto a grado tecnológico, pues estaban atrasadas. Sin embargo, en eficiencia eran igual o más eficientes. Los teotihuacanos, de hecho, desarrollaron espadas de obsidiana, que incluso algunas se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, cuchillos, navajas lanzadoras, dardos, flechas para arcos y lanzas de alto choque. Para ese tiempo, pero no eran, digamos, que las clásicas y burdas lanzas que se usaban en los tiempos prehistóricos para cazar a los mamuts. Eran lanzas especializadas que no solamente servían para matar personas, sino para someterlas.
A partir de este comercio y de este desarrollo tecnológico de la obsidiana, tendrían un desarrollo armamentístico mucho mayor al de los pueblos clásicos que se encontraban alrededor de todo el continente, quienes apenas estaban descubriendo el forje de metales como el cobre. A partir de aquí, los teotihuacanos empezarían a expandirse, ya que su territorio empezaba a sobrepoblarse, estimándose que para los mejores tiempos de esta ciudad se estimaban hasta 200 a 500 mil personas habitando, siendo de hecho Teotihuacán la ciudad más grande del planeta en su entonces. Ni siquiera Roma ni Egipto eran tan grandes. A partir de aquí su expansión se lanzaría a todos los puntos cardinales de la Tierra, logrando controlar desde el norte todos los pueblos que eran conocidos como chichimecas en América y América, incluyendo yendo muy al norte hacia Canadá y el centro y norte de Estados Unidos, dominando todos los pueblos nativos, nómadas, hasta llegando al sur, controlando a los pueblos Nazca y a los pueblos mapuche que vivían en Argentina. Sin embargo, su mayor hazaña militar fue lograr someter a las ciudades-estado mayas de ese periodo, del periodo clásico, alrededor del 515 después de Cristo, que sería bajo el comando de un general que, por lo que han encontrado algunas estelas, llamaban Nacer Fuego. Sería quien comandaría el control de todo el Petén. El Petén era la región que habitaban los mayas, que abarcaba desde Guatemala hasta Nicaragua. En ese tiempo todavía la península no estaba habitada y solamente ciertas partes de Chiapas y Tabasco eran habitadas por los mayas. Cuando se dio esa época, en ese momento los mayas tenían duelos entre sí. El pueblo maya era similar al pueblo griego, ya que cada ciudad era una civilización aparte. De hecho, aunque todos hablaban el idioma mayense, los mayas de cada ciudad tenían, digamos que su variante del idioma. Y variante bastante compleja porque de hecho era casi imposible que se entendieran. Y de hecho se entendían por medio del comercio, usando como moneda el cacao. Sin embargo, a pesar de que venían de un mismo origen, no se toleraban entre sí, eran pueblos que estaban completamente desunidos. Y era muy frecuente las guerras mutuas. De hecho, esto se puede atestiguar con los murales de Bonampak y con murales encontrados en Palenque. Pero para este año, en el 505 después de Cristo, 505 al 515, pasaría algo curioso. Una dinastía anterior a la dinastía que vendría con Pacal lograría establecerse en las 7 ciudades principales de los mayas, incluyendo la ciudad principal en ese momento, la capital, que era Tikal. A partir de este momento, por medio de relaciones por familia, se buscaría unificar a todos los pueblos mayas bajo un solo imperio. Sin embargo, tras la muerte del gran patriarca de esta dinastía, los hermanos entre sí se destruirían y volverían las guerras y los conflictos en el pueblo maya, hasta que llegara este hombre Nacer Fuego, que era originario de Teotihuacán, y lograra comandar con alrededor de 15,000 hombres una conquista masiva, primero a 7 ciudades pequeñas del Petén, para al final lograr controlar Tikal. A partir del control total de Tikal lograron hacerse de todo el pueblo maya y lograron expandir su imperio, así estimando que los datos sean correctos en cuanto a influencia y en cuanto a se registren mayores cantidades de construcciones. Los teotihuacanos serían entonces quienes establecerían el imperio más grande solo de América, sino de la Tierra y de toda la historia humana, porque técnicamente controlaban todo el continente americano. Solamente les faltaba ese cachito, los mayas. A partir de ese dominio de los pueblos mayas, los teotihuacanos tendrían su influencia hasta el 737 después de Cristo, que sería cuando cae la ciudad. La ciudad cae se cree por conflictos internos, por la sobreexplotación de la obsidiana, sobreexplotación de construcción y una excesiva tala de árboles, lo cual disminuía las condiciones favorables de vida. O incluso se estima que el conflicto fue por poder político. Lo más probable es que haya sido ese conflicto porque originalmente el sistema de gobierno que tenían los teotihuacanos estaba basado en cuatro
rectorías, en 4 sectores, que sería uno teocrático, otro militarista, otro aristócrata y otro popular, que sería el que era representado por los jefes de familia. Y hay un jefe mayor de la aldea de Teotihuacán, digámoslo así, como el representante común, que era el que rendía cuentas frente al consejo de los 4, que era el sacerdote, el representante común, el gobernante militar y el gobernante comandando la nobleza y el comercio. Sin embargo, nacería una clase burócrata, y esta posiblemente sea la causante que, por tratar de crear una unificación basada en un sistema comercial de los pueblos de los habitantes de la ciudad, crearía un descontento general, tanto creando que la población se dividiera en 2 bandos, una que defendiera el nuevo sistema mercantil y otra que defendía el antiguo sistema de 4 rectorías. Y esto continuaría hasta llegar a una guerra civil, y al final esto causaría la destrucción de la ciudad y su posterior saqueo por los pueblos que venían del norte. La caída de Teotihuacán fue tan representativa no solo para el país, sino para en general el mundo, porque de hecho en ese momento quien tenía la influencia imperial, si es que las teorías son correctas, sería Teotihuacán y no Roma, tanto así que esta marcaría el fin de la Edad Antigua y también del periodo clásico aquí en México, viendo caer no solo Teotihuacán, sino viendo los grandes imperios de ese momento, que eran Egipto, Roma, lo que quedaba de Grecia. El imperio persa, que estaba floreciendo, tenía una caída bastante abrupta, y en ese momento el único imperio que sobrevivía era Bizancio o Constantinopla. Vaya que fue devastadora la caída del imperio más grande del mundo, para que cayeran todos los grandes imperios que tenían influencia en el otro lado del mundo, en Europa, en África y en Asia. Solamente resistiendo, como les digo, Bizancio y China y la India a esta crisis global, por decirlo así. Sería, digamos, que la primera crisis económica que se vería en la Tierra. Ya a partir de ahí pasarían muchísimos años para que al final llegaran los mexicas dentro de su gran peregrinación y encontraran con esa ciudad y crearan el mito del quinto sol, y después crearon el mito de que los habitantes de esa ciudad eran gigantes de ese tercer sol y fueron los que hubieran construido esta ciudad. La habitaron por corto tiempo, menos del que se espera, para poder seguir su peregrinación, pero eso sí, así como las viejas civilizaciones de la Edad Antigua llevaron su influencia, ellos llevarían consigo la influencia, sobre todo en la religión y en el sistema de construcción, para poder después, a partir de 1325, fundar lo que sería uno de los imperios más poderosos que haya visto la Tierra, que sería el Imperio Mexica. Bien, creo que ya vamos a subir. Este es no sé si el segundo o tercer nivel. Vamos para arriba. Yo creo que a lo mejor ahorita voy a tener que guardar mi celular, porque no sé si permitan seguir grabando o tomando fotos. Y bueno, de todos modos seguiría grabando si me permiten. Creo que estamos llegando a la cima. Bien, creo que aquí termina el video. Voy a empezar a tomar fotos. Bien, he llegado a la cima de la pirámide del Sol. No exactamente, porque solamente estoy en 60 de los 67 metros, ya viendo bien la medida que mide la pirámide. La última vez que subí completa la pirámide tenía 7 años. Hoy tengo 20. Ya que sí había llegado aquí arriba, pero al nivel donde estaba terminado de grabar la segunda parte del video. Y bueno, es una experiencia bastante agradable regresar a un punto que la verdad identifico como muy personal. ¿Sí puede hacer zoom? No puede hacer zoom. Va a estar aquí a unos 5 o 10 minutos, dependiendo de lo que me digan los de seguridad. No sé cómo cómo lo manejan para que desciendan. Pero pues el rato que está aquí, pues voy a disfrutarlo. Y así es como comienzo este año nuevo, que espero que sea mejor que el anterior. Y entregándoles una vista de todo el templo, todo el centro ceremonial, a 67 metros de altura.
Ahora sí estoy en la mera punta. Con permiso. Mira, mira. Sí. Ahí se ve bien la pirámide de Luna. A ver si puedo tomar fotos. Bien. Es gracioso, estoy desde la pirámide del Sol grabando la pirámide de Luna. Creo que en 10 minutos me bajo porque ya me estoy empezando a aburrir. Creo que me encanta la panorámica, ahora sí en los 67 metros, exacto. No, los 67 metros no sé. Voy a subir otra vez. No se puede. Ya paso. No te muevas. Octavio está por allá en la mera. A ver si puedo pasar de este lado. ¡Ay, Octavio! ¡Octavio! Ahora sí, los 67 metros. ¡Octavio!